¿Qué pasaría si te dijera que el miedo no es tu enemigo, sino la clave para desbloquear tu verdadero potencial? Durante toda tu vida, te han enseñado a evitarlo, a luchar contra él, a esconderte cuando aparece. Pero, ¿y si todo lo que crees sobre el miedo estuviera equivocado? ¿Y si, en lugar de limitarte, estuviera intentando mostrarte camino hacia algo más grande? Esta es una invitación a mirar el miedo con nuevos ojos, a descubrir su verdadero propósito, quizás a transformar para siempre la manera en que experimentas la vida. Quédate hasta el final, porque esto podría cambiarlo todo. Suscríbete para no perderte nada de este valioso contenido. Sin más, prepárate a vivir este viaje de transformación. El miedo es quizá la emoción más primordial y arraigada que experimentamos como seres humanos. Está inscrito en lo más profundo de nuestro cerebro, en una estructura específica llamada la amígdala, esa parte ancestral de nuestro sistema nervioso que nos ha mantenido con vida como especie durante milenios. Desde una perspectiva evolutiva, el miedo ha sido absolutamente crucial. Nos advertía sobre depredadores, nos alejaba de situaciones de peligro y nos hacía actuar con cautela ante lo desconocido. Durante incontables generaciones, esta emoción ha sido nuestro silencioso protector, el centinela que nos susurraba al oído: «Cuidado, esto no es seguro». Sin embargo, lo que una vez nos salvó, ahora se ha transformado en una prisión. En el mundo moderno, donde las amenazas físicas son mínimas en comparación con tiempos ancestrales, el miedo ha cambiado de forma. Ya no nos resguarda de peligros tangibles, sino que nos limita en nuestro crecimiento, nos frena ante nuevas experiencias y nos impide mostrarnos vulnerables. Aquí surge la primera gran paradoja. Lo que alguna vez fue un mecanismo para preservar la vida, ahora nos impide vivir plenamente. Este miedo contemporáneo no es tan obvio como el temor a un depredador acechando en la oscuridad, sino que opera de manera mucho más sutil y compleja. Podemos describirlo como una especie de fe invertida. ¿Por qué? Porque el miedo, en su esencia, es un acto de convicción absoluta en algo que no queremos que ocurra. Es proyectar con intensidad lo peor que podría pasar, con la misma certeza con la que otros creen en sus sueños. Esta revelación cambia por completo la manera en que entendemos el miedo. De hecho, el miedo opera bajo los mismos principios energéticos que la manifestación positiva, solo que en sentido contrario. Grábate esto en la mente. Donde dirigimos nuestra atención y emoción con mayor fuerza, eso tenderá a manifestarse en nuestra realidad. Si analizamos la realidad desde un punto de vista energético, todo lo que nos rodea está compuesto por frecuencias y vibraciones. Nuestros pensamientos y, aún más potente, nuestras emociones emiten ondas que interactúan con el campo energético que nos rodea. El investigador Jacobo Greenberg planteó una teoría fascinante sobre la naturaleza de la conciencia, conocida como la latice. Según su visión, nuestras percepciones no solo interpretan la realidad, sino que en cierto modo la construyen activamente. Lo revolucionario de esta idea es que nuestra mente no está confinada dentro de nuestro cerebro, sino que constantemente interactúa con un campo de información mayor. Cuando sentimos miedo, estamos generando una vibración específica y poderosa. Y aquí aparece otra paradoja fascinante. El universo no distingue entre vibraciones positivas o negativas, simplemente responde a la intensidad de la señal que emitimos. El miedo es una de las emociones más potentes que podemos experimentar, lo que lo convierte en un imán de atracción extremadamente eficaz. Sin embargo, para entender este fenómeno, primero debemos reconocer una ilusión en la que hemos estado atrapados durante generaciones: la dualidad. Desde pequeños nos han enseñado a dividir el mundo en pares opuestos: bueno y malo, luz y oscuridad, éxito y fracaso, amor y odio. Esta visión binaria nos ha condicionado a creer que hay fuerzas que compiten entre sí y que debemos alinearnos con el lado correcto para evitar sufrimiento. Pero esta separación es ilusoria. A un nivel más profundo, todo es una manifestación de la misma energía fundamental, expresándose en distintas formas. Cuando comprendemos esto, empezamos a ver que el miedo no es una fuerza externa que debemos combatir, sino un reflejo de nuestra propia percepción fragmentada de la realidad. Cuando operamos desde una mentalidad dualista, quedamos atrapados en un ciclo infinito. El miedo a que algo negativo suceda genera la vibración perfecta para atraerlo. No porque haya una fuerza maligna conspirando en nuestra contra, sino porque nuestra atención, cargada emocionalmente, está enviando un mensaje claro al universo: esto es importante para mí. Así es como el miedo se convierte en un mecanismo de creación inconsciente. No es simplemente una sensación desagradable que queremos evitar, sino una frecuencia energética que influye activamente en nuestra experiencia. Y lo hace constantemente,
nos demos cuenta o no. Si queremos liberarnos de su influencia, debemos entender cómo funciona a nivel energético. No se trata solo de cambiar pensamientos, sino de transformar nuestra vibración emocional. La llamada ley de atracción suele ser explicada de manera superficial con frases como piensa en positivo y atraerás cosas positivas. Pero la verdadera mecánica detrás de esto es mucho más profunda. No es solo lo que pensamos, sino cómo nos sentimos respecto a ello lo que realmente moldea nuestra realidad. Cuando experimentamos miedo, nuestro campo energético se contrae. Investigaciones han demostrado que nuestras emociones alteran el campo electromagnético de nuestro corazón. Un estado de miedo genera un patrón caótico y de baja frecuencia, mientras que emociones como la gratitud o la paz generan patrones armónicos y de alta vibración. Lo más sorprendente es que el campo electromagnético del corazón es hasta 60 veces más fuerte que el del cerebro. Esto significa que nuestras emociones tienen un impacto mucho mayor en nuestra realidad que nuestros pensamientos conscientes. Puedes repetir afirmaciones positivas 1000 veces, pero si en tu interior sigues vibrando con miedo, eso es lo que realmente estás proyectando. Es por eso que tantas personas fracasan al intentar manifestar sus deseos, intentan controlar su mente, pero ignoran la verdadera señal que están enviando. Pongamos un ejemplo: alguien que desea encontrar una relación amorosa sana, pero en su interior aún guarda miedo a ser herido. Aunque conscientemente diga que está listo para el amor, si su vibración emocional está impregnada de miedo, eso es lo que estará proyectando. Y el universo responderá a esa vibración, no a las palabras que pronuncie. Este proceso no es un castigo ni un designio del destino, sino una simple cuestión de frecuencia. Lo semejante atrae a lo semejante. Cuanto más nos enfocamos en nuestros miedos, más sólida se vuelve la conexión con la posibilidad de que esos miedos se hagan realidad. Además, el miedo distorsiona nuestra percepción. Cuando estamos dominados por él, nuestro cerebro se enfoca en buscar confirmaciones de peligro, incluso cuando no las hay. Esto refuerza aún más la vibración de miedo y nos atrapa en un ciclo repetitivo. Pero aquí está la clave. El miedo no es un enemigo a eliminar, sino una energía a transformar. Y podemos hacerlo a través de la concentración. Nuestra energía sigue nuestra atención. Si estamos enfocados en lo que nos asusta, reforzamos esa vibración. Pero si redirigimos nuestra atención hacia nuestras fortalezas y oportunidades, podemos cambiar la frecuencia que emitimos. Una herramienta poderosa para lograr esto es la reinterpretación del miedo. A nivel fisiológico, las respuestas del miedo y la excitación positiva son casi idénticas: aceleración del pulso, respiración rápida, liberación de adrenalina. La diferencia está en la interpretación. Podemos entrenarnos para ver estas sensaciones no como señales de peligro, sino como activación energética para avanzar con determinación. Por último, la verdadera transformación del miedo en coraje ocurre en la acción. El coraje no significa no sentir miedo, sino avanzar a pesar de él. Cada vez que damos un paso hacia adelante con miedo, estamos reconfigurando nuestra mente y nuestra vibración, entrenándonos para responder de manera diferente. El miedo solo tiene el poder que le damos. Y cuando comprendemos que no hay fuerzas separadas en el universo, sino solo distintas expresiones de la misma energía, nos damos cuenta de que nunca hemos estado en peligro realmente. Solo hemos estado interpretando la realidad desde una perspectiva limitada. El miedo es una ilusión que se disuelve cuando recordamos una verdad fundamental. Solo hay una fuerza, y esa fuerza está dentro de nosotros. Si logramos ver el miedo como una manifestación de nuestra propia energía mal dirigida, podemos empezar a integrarlo en lugar de resistirlo. La clave no está en luchar contra él, sino en observarlo sin juicio, sin etiquetarlo como un obstáculo, sino como un mensaje. ¿Qué nos está diciendo el miedo? ¿Qué parte de nosotros aún no hemos abrazado completamente? Muchas veces, el miedo señala las áreas donde nuestra confianza aún es frágil, donde nuestras creencias limitantes siguen operando en la sombra. Nos muestra los rincones de nuestra mente que necesitan luz. Cuando dejamos de temerle al miedo, algo extraordinario sucede. Deja de controlarnos. Ya no es un amo invisible que dicta nuestras decisiones, sino un mensajero que nos indica el camino de nuestra evolución. Nos convertimos en observadores conscientes de nuestra propia energía, y en ese estado, recuperamos nuestro poder. Y aquí radica la última gran paradoja. El miedo, cuando es entendido e integrado, se transforma en un motor de crecimiento. Nos impulsa a salir de la zona de confort, a explorar lo desconocido y a descubrir nuestra verdadera fortaleza. Porque al final, lo contrario al miedo no es la ausencia de temor, sino la presencia absoluta de confianza.
Una confianza que no se basa en la certeza de que todo saldrá bien, sino en la certeza de que, sin importar lo que ocurra, seremos capaces de enfrentarlo. Esa es la verdadera liberación. Saber que no necesitamos controlar cada detalle del futuro, porque dentro de nosotros reside la capacidad infinita de adaptación y creación. Así, el miedo deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Y cuando finalmente lo entendemos, nos damos cuenta de que nunca hubo nada que temer. Solo había una oportunidad de recordar quiénes somos realmente. Cuando abrazamos esta comprensión, algo en nuestro interior cambia. La resistencia se disuelve y en su lugar aparece una sensación de expansión. Dejamos de sentirnos atrapados por nuestras emociones y empezamos a utilizarlas como herramientas de autoconocimiento. Porque el miedo, cuando se observa sin apego, revela verdades ocultas. Nos muestra los límites que hemos impuesto sobre nosotros mismos, las historias que hemos aceptado como reales sin cuestionarlas. Y en esa revelación hay una oportunidad, la oportunidad de reescribir nuestra narrativa. Cada miedo que enfrentamos es un portal hacia una versión más auténtica de nosotros mismos. No se trata de negar su existencia, ni de disfrazarlo con optimismo forzado. Se trata de mirarlo de frente y preguntarnos, ¿qué parte de mí necesita ser escuchada? El miedo suele esconderse tras capas de condicionamiento social y experiencias pasadas no resueltas. Tal vez proviene de una infancia, donde se nos enseñó que el mundo era un lugar peligroso. Tal vez nació de fracasos anteriores que nos hicieron dudar de nuestra capacidad. O quizás es un eco de generaciones pasadas, un temor heredado que seguimos cargando sin darnos cuenta. Si queremos liberarnos de su influencia, debemos hacer el trabajo interno de identificar su origen. No basta con afirmar, no tengo miedo, cuando en lo más profundo de nuestro ser, seguimos sintiéndolo. Es necesario sumergirse en él, explorarlo con curiosidad, comprender su mensaje. El miedo, en el fondo, solo quiere protegernos. Es una parte de nuestra psique que busca mantenernos a salvo, incluso si su método es limitarnos. Pero cuando tomamos el papel de observadores conscientes, podemos agradecerle su intento de protegernos, al mismo tiempo, elegir actuar desde una energía diferente. Esta elección es fundamental porque cada vez que decidimos actuar a pesar del miedo, estamos reconfigurando nuestro sistema nervioso. Estamos enseñándole a nuestro cerebro que la incertidumbre no es sinónimo de peligro, que lo desconocido también puede ser una oportunidad. Y aquí radica el verdadero poder de la transformación. No se trata de eliminar el miedo por completo. Eso sería imposible, en muchos casos, poco sabio, sino de cambiar nuestra relación con él. Pasamos de ser sus prisioneros a ser sus aliados, utilizándolo como combustible en lugar de permitir que nos paralice. Piensa en cualquier persona que haya logrado algo significativo en la vida. Ninguna de ellas estuvo libre de miedo. La diferencia fue que aprendieron a moverse con él, a hacer espacio para sin permitir que tomara el control. La acción, entonces, se convierte en el antídoto definitivo. No podemos pensar nuestro camino fuera del miedo, pero sí podemos actuar a través de él. Y cada acción que tomamos en dirección a nuestros sueños, a pesar de la incertidumbre, fortalece nuestra confianza y debilita la influencia del temor. Imagina que el miedo es como una sombra. Si intentamos luchar contra él, solo gastamos energía en un conflicto inútil. Pero si encendemos una luz, la sombra desaparece por sí sola. Esa luz es nuestra conciencia, nuestra presencia, nuestra capacidad de elegir dónde enfocamos nuestra atención. Si cultivamos estados emocionales como la gratitud, la confianza y la certeza interior, estamos elevando nuestra vibración más allá de la frecuencia del miedo. No porque lo ignoremos, sino porque estamos optando por una sintonía más elevada, donde el miedo ya no tiene el mismo poder sobre nosotros. Esto no significa que nunca más experimentaremos miedo. Siempre habrá momentos en los que la incertidumbre nos desafíe, pero lo que cambia es nuestra respuesta. Ya no reaccionamos desde el pánico, sino desde la presencia. Nos convertimos en alquimistas de nuestra propia energía, transmutando el miedo en poder. Y lo más sorprendente es que, cuando dejamos de temer al miedo, también dejamos de proyectarlo en los demás. Ya no vemos al mundo como un lugar hostil, sino como un campo de infinitas posibilidades. Las personas dejan de parecernos amenazas y comienzan a ser espejos de nuestro propio estado interior. La forma en que percibimos la vida cambia por completo. Donde antes veíamos obstáculos, ahora vemos oportunidades de aprendizaje. Donde antes había angustia, ahora hay una sensación de apertura. Lo que antes nos detenía, ahora nos impulsa, porque al final, todo en el universo responde a una ley simple. Lo que resistes,
persiste, y lo que aceptas se transforma. Si aprendemos a aceptar el miedo como parte del viaje, si lo observamos sin identificarnos con él, perdemos el miedo al miedo, y en ese momento somos verdaderamente libres. La verdadera maestría no está en no sentir miedo, sino en vivir con el corazón abierto a pesar de él. Significa caminar con valentía, sabiendo que la seguridad no viene de controlar el futuro, sino de confiar en nuestra capacidad para afrontarlo. Significa recordar que no estamos aquí para vivir desde la cautela, sino desde la expansión, no para evitar el dolor, sino para experimentar la totalidad de la existencia. Porque el propósito de la vida no es evitar el miedo, sino atravesarlo hasta llegar al otro lado, al lado donde nos encontramos con nuestra verdadera esencia. Y cuando llegamos ahí, comprendemos algo profundo. El miedo nunca fue un obstáculo real. Fue solo el umbral que debíamos cruzar para recordar quiénes somos en realidad. Cuando entendemos esto, algo en nuestra percepción se rompe y da paso a una nueva forma de estar en el mundo. Nos damos cuenta de que, en realidad, nunca hubo una barrera real entre nosotros y aquello que deseábamos. El miedo no era más que una cortina de humo, una ilusión que nos mantenía atados a una versión limitada de nosotros mismos. Esta revelación nos devuelve nuestro poder. Ya no somos víctimas de nuestras emociones, sino creadores conscientes de nuestra experiencia. Nos damos cuenta de que el miedo no nos define, que su presencia no significa que debamos rendirnos, sino que estamos en el umbral de algo importante. Porque, si lo piensas, el miedo siempre aparece justo antes de un gran cambio. Es la señal de que estamos tocando los bordes de nuestra zona de confort, empujando contra las paredes de lo conocido. Es un indicador de que estamos a punto de expandirnos, de trascender viejas limitaciones. Entonces, en lugar de temerle al miedo, podemos empezar a verlo como un aliado. Podemos reconocer su presencia y, en vez de retroceder, usarlo como un recordatorio de que estamos en el camino correcto. No porque el miedo desaparezca, sino porque aprendemos a caminar con él sin que nos detenga. Imagina lo que sería vivir sin que el miedo dictara tus decisiones, sin que la duda se interpusiera entre tú y aquello que realmente deseas, sin que las inseguridades y los pensamientos limitantes te impidieran expresar tu esencia con total libertad. Esa vida no solo es posible, sino que es nuestro estado natural. No hemos venido al mundo con miedo, lo hemos aprendido a lo largo del camino. Pero si fue aprendido, también puede ser desaprendido. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, reprogramando nuestra percepción, liberándonos de patrones que ya no nos sirven. Pero para hacerlo, debemos comprometernos con una nueva forma de ser, una donde no nos dejamos guiar por la comodidad, sino por la autenticidad, donde tomamos decisiones basadas en lo que realmente queremos y no en lo que nos hace sentir más seguros. Esto significa que, en muchas ocasiones, tendremos que actuar antes de sentirnos listos, que habrá momentos en los que el miedo nos susurra al oído que esperemos, que nos preparemos más, que busquemos garantías antes de dar el paso. Pero la verdad es que nunca habrá un momento perfecto. Si esperamos a que el miedo desaparezca para actuar, nos quedaremos esperando toda la vida. El secreto es actuar a pesar de él, porque es en la acción donde el miedo pierde su poder, donde se diluye como la niebla al amanecer. Cada vez que nos atrevemos a dar un paso hacia lo desconocido, algo dentro de nosotros se fortalece. Nos damos cuenta de que somos más grandes que cualquier temor, que nuestra esencia no puede ser limitada por una emoción pasajera. Es aquí donde la confianza se convierte en nuestra verdadera aliada. Pero no una confianza superficial basada en circunstancias externas, sino una confianza profunda en nosotros mismos. La certeza de que, sin importar lo que ocurra, siempre tendremos la capacidad de adaptarnos, de aprender, de crecer. Cuando cultivamos esta confianza, el miedo deja de ser una barrera y se convierte en una señal de crecimiento. En lugar de paralizarnos, nos motiva. En lugar de detenernos, nos desafía. Y cuando aprendemos a movernos con esta energía, la vida cambia radicalmente. Porque la única diferencia entre aquellos que viven plenamente y aquellos que se sienten atrapados no es la ausencia de miedo, sino la relación que han desarrollado con él. Quienes han trascendido el miedo no son los que nunca lo sienten, sino los que han aprendido a escucharlo sin obedecerlo. Si miramos hacia atrás en nuestra propia vida, veremos que muchas de nuestras mayores experiencias surgieron del otro lado del miedo, que los momentos más significativos ocurrieron cuando nos atrevimos a cruzar ese umbral, que cada vez que lo hicimos, salimos más fuertes, más sabios, más conectados con nuestra verdadera esencia. Y así nos damos cuenta de que el miedo no es un enemigo, sino un portal.
un puente entre quienes somos ahora y quienes estamos destinados a ser, y que la única forma de atravesarlo es con el corazón abierto y la confianza de que, al otro lado, nos espera la versión más plena de nosotros mismos. Entonces, la próxima vez que el miedo aparezca, en lugar de resistirlo, míralo a los ojos, pregúntale qué tiene para enseñarte, y luego, con determinación, da el siguiente paso, porque la vida comienza donde termina el miedo. Cuando entendemos que la vida comienza donde termina el miedo, algo en nuestra estructura interna cambia para siempre. Descubrimos que no estamos aquí para vivir en la sombra de nuestras inseguridades, sino para atravesarlas y salir al otro lado con más luz, con más verdad. Y es en ese cruce donde ocurre la magia. Porque cada vez que elegimos avanzar a pesar del miedo, estamos enviando un mensaje claro al universo. Confío en mí, confío en la vida. Y la vida responde a esa confianza de maneras inesperadas, abriendo puertas que antes parecían selladas, trayendo oportunidades que solo podían manifestarse desde esa nueva vibración. Esto nos lleva a otro descubrimiento poderoso. El miedo y la fe son dos caras de la misma moneda. Ambos requieren que creamos en algo que aún no ha sucedido. La diferencia es que el miedo nos hace creer en el peor escenario posible, mientras que la fe nos invita a confiar en el mejor desenlace. Y aquí es donde tomamos el control. ¿En qué queremos creer? ¿En la historia de nuestra limitación o en la historia de nuestra expansión? ¿En la versión de nosotros que se esconde o en la versión que se atreve a brillar? No se trata de ignorar la incertidumbre, sino de aprender a convivir con ella, porque la vida, por naturaleza, es incierta. No hay garantías absolutas, y pretender que las haya es una de las trampas más grandes del miedo. Nos hace buscar seguridades externas cuando la única seguridad real proviene de dentro. Cuando soltamos la necesidad de controlar cada detalle, nos abrimos a la posibilidad de que el universo nos sorprenda. Dejamos de aferrarnos a cómo deberían ser las cosas y permitimos que sean como necesitan ser. Y en ese soltar, encontramos una paz que el miedo nunca podrá ofrecernos. Esta paz no es la ausencia de desafío, sino la presencia de confianza. No significa que nunca más sentiremos miedo, sino que ya no nos identificaremos con él. Aprenderemos a reconocerlo como una emoción pasajera, no como una sentencia inamovible. Y cuando operamos desde este espacio, todo cambia. Nuestras decisiones dejan de estar impulsadas por la evitación del dolor y comienzan a estar guiadas por el deseo auténtico. Ya no elegimos caminos basados en lo que nos da menos miedo, sino en lo que nos da más vida. Es así como se forjan las almas valientes, no evitando el miedo, sino transformándolo en combustible. No esperando a que desaparezca, sino aprendiendo a caminar con él sin permitir que dirija el rumbo. Porque el miedo nunca fue un obstáculo real. Fue solo un espejo que reflejaba nuestras creencias más profundas. Y ahora sabemos que podemos cambiar el reflejo, que podemos elegir una nueva historia. Entonces, cuando el miedo vuelva a aparecer, porque aparecerá, en lugar de temerle, agradécele. Reconócelo como una señal de que estás creciendo, de que estás avanzando hacia algo significativo. Y luego, con el corazón firme y la mirada clara, sigue adelante, porque al final, la vida no premia a quienes esperan que el miedo se disipe. Premia a quienes, aun con miedo, se atreven a vivir. Y vivir, en su forma más auténtica, significa abrazar cada parte de nuestra experiencia, incluso aquellas que nos incomodan. No se trata de erradicar el miedo, sino de integrarlo, de reconocerlo sin permitir que nos defina. Cuando dejamos de luchar contra el miedo y empezamos a dialogar con él, nos damos cuenta de que, en el fondo, solo es una parte de nosotros que quiere protegernos. Pero su método es rudimentario, basado en advertencias exageradas y en ecos de un pasado que ya no existe. Si escuchamos con atención, notaremos que el miedo no nos dice la verdad absoluta. Solo nos muestra un posible escenario, generalmente el más pesimista. Pero lo que olvidamos es que, al igual que ese, existen miles de otros escenarios igual de posibles, algunos de ellos mucho más positivos. Aquí radica nuestro poder, en la capacidad de elegir a qué historia le damos más fuerza. Podemos alimentar el miedo con nuestra atención, o podemos redirigir nuestra energía hacia la confianza, hacia la emoción de la posibilidad. Y cuando hacemos esto, algo asombroso ocurre. El miedo comienza a desvanecerse, no porque lo hayamos destruido, sino porque ha perdido su razón de ser. Se convierte en un susurro en lugar de un grito, en un testigo en lugar de un dictador. Pero este proceso requiere práctica. No es un interruptor que se enciende de un día para otro, sino una decisión que tomamos una y otra vez. Cada vez que elegimos la confianza sobre la duda,
fortalecemos el músculo de la valentía. Y al hacerlo, descubrimos que la libertad nunca estuvo fuera de nuestro alcance, que siempre estuvo ahí, esperando a que nos atreviéramos a reclamarla, que la única barrera real era la que nuestra mente había construido y que ahora tenemos el poder de derribar. Porque, en última instancia, la vida no se mide por la ausencia de miedo, sino por la cantidad de veces que nos atrevimos a seguir adelante a pesar de él. Esos son los momentos que nos definen, los que nos transforman, los que nos muestran quiénes somos en verdad. Y cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que las mejores decisiones que hemos tomado fueron aquellas donde, aunque sentimos miedo, no lo dejamos ganar. Fueron esos instantes de coraje los que nos llevaron a nuevas oportunidades, a nuevas conexiones, a nuevas versiones de nosotros mismos. Entonces, si en este momento hay algo que deseas hacer pero el miedo te detiene, pregúntate, ¿quién serías si el miedo no estuviera ahí? ¿Cómo actuarías si supieras que todo va a salir bien? Y luego, da el paso como si esa versión de ti ya existiera. Porque, en realidad, ya existe. Solo está esperando a que la elijas. Gracias por llegar hasta aquí y por permitirnos acompañarte en este viaje de transformación. Si este contenido resonó contigo, comparte este mensaje con alguien que lo necesite y suscríbete para más herramientas que te ayudarán a crear la vida que deseas. El poder de cambiar está en tus manos.